invito a que abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis, capítulo 29, versículos 16 al 19, por favor. El tema se llama Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Dice la palabra de Dios. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra, mi Dios, que la tenemos aquí con nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hables a nuestros corazones, bendito Dios, que tú hables a tu iglesia, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate en medio de tu iglesia, Padre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El nombre de Jacob significa usurpador, suplantador, engañador. Con esto vemos que el Dios de Jacob es el Dios de toda gracia, ¿eh? ¿Y por qué lo digo? Que si alguna vez hubo un hombre que ilustró en su propia persona que Dios ha elegido lo vil del mundo y menospreciado, ese fue Jacob, ¿eh? Jacob. En la persona de Jacob no había nada de atractivo o llamativo en él, en su persona, en su carácter. Era egoísta, maquinador, engañoso, traicionero, mentiroso, manipulador. Era un personaje desagradable, Jacob. ¿Qué había en él para atraer el amor de Dios? ¿Qué había en Jacob? Absolutamente nada, ¿eh? Así como no hubo nada en nosotros cuando el Señor nos rescató. Jacob había manipulado a su hermano Esaú, ¿sí se acuerdan? En un día, aprovechándose de su hambre y de su cansancio, le dijo, véndeme tu primogenitura, le dijo Jacob a Esaú, lo cual Esaú accedió a cambio de una comida, ¿eh? Jacob compró su derecho de primogénito con un plato de lentejas a Esaú. También Jacob engañó a su padre Isaac para recibir la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Utilizó el nombre de Esaú y la ropa de su hermano Esaú y fue a su padre cuando la vista de Isaac se estaba terminando. Entonces Isaac, su padre, le preguntó, ¿quién está delante de mí? Le dice, ¿eres tú Esaú? ¿Y quién era? Jacob. Jacob contestó, sí, soy yo, tu hijo mayor, Esaú. Le dice Jacob a su padre Isaac. Jacob recibe la bendición de su padre en lugar de Esaú. Jacob se convirtió en el beneficiario tanto de la bendición paterna como el derecho a la primogenitura, ambos obtenidos mediante el engaño y la manipulación. Jacob recibió las bendiciones que Esaú debería haber recibido, ¿eh? Las tomó Jacob. Que cuando su hermano Esaú se enteró de cómo había manipulado todo, intentó matarlo. Esaú a Jacob. Rebeca le dijo a Jacob, si no te vas de aquí, perderé a mis 2 hijos en un día. Vete a casa de tu tío Labán y quédate allí durante un tiempo, porque si no, jamás te volveré a ver. Jacob hizo lo que le dijo su madre. Tuvo que huir para salvar su vida a la tierra de su madre en Harán, porque su hermano Esaú quería matarle. Quería matarle. Jacob, cuando llega a Padam Aram, conoce a Raquel, una de las hijas de su tío Labán, por quien trabajaría durante 7 años como pago a su suegro.
La semana pasada vimos cómo huyó Jacob, ¿verdad? Y cómo Dios le habló en el desierto. Jacob tuvo un sueño, se quedó dormido y Dios le habla a Jacob. Entonces, dice ahí en Génesis capítulo 29, versículo del 1 al 3, por favor. Abra su Biblia o ponga su mirada ahí en Génesis capítulo 29, versículo del 1 al 3. Es muy importante que vayamos siguiendo la lectura para tener mejor comprensión de lo que estamos hablando. Dice en el versículo 1, siguió luego Jacob su camino. Recuerde, ya Jacob había obtenido el sueño. Se levanta de su camino y dice, y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Vemos que Jacob estaba de camino a la casa de su tío, huyendo de la ira de su hermano mayor, Esaú. Cuando llegó Jacob a tal lugar, ¿verdad? Aquí dice la tierra de los orientales, ¿verdad? Que era Padam Aram. Jacob se dirige hacia un pozo de agua donde encuentra a unos pastores en su lugar, en aquel lugar. Dice que miró que había 3 rebaños allí. Supongamos que cada rebaño tenía por lo menos un pastor, ¿verdad? O pueden ser 2 pastores por rebaño, dependiendo el tamaño del rebaño. Pero supongamos que había 3 pastores, un pastor por cada rebaño. Y quién sabe por qué razón, dice que había una gran piedra en la boca del pozo. Dice que había una gran piedra en la boca del pozo. Tal vez la piedra cumplía una doble función para evitar que los animales o la gente cayeran dentro, ya que los pozos de aquel tiempo no estaban rodeados por muros protectores. O tal vez la piedra servía para impedir que cualquier pastor tomara más agua de lo que era su derecho. A lo mejor en aquellos tiempos la agua era escasa. Por eso celosamente era guardado el derecho de usar el pozo. Pero dice que los rebaños aguardaban y esperaban alrededor del pozo, Tal vez por la falta de confianza. O tal vez era ya la costumbre que estuvieran todos los pastores reunidos antes de que cualquiera pudiera beber de esa agua del pozo. ¿Quién sabe, verdad? Pero la costumbre era que una vez que estaban todos los rebaños reunidos, ahora sí se removía la piedra. Y abrevaban todas las ovejas a la vez de todos los rebaños. ¿Y qué hacían después? Volvían de regreso a la piedra en su lugar, a la boca del pozo. Jacob llega como extranjero, llega al lugar donde ellos estaban, estos pastores, y les dice en versículo 4 al 6 del capítulo 29, les dice, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí lo conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. En aquella época, los caminos no estaban marcados, ni había señalamientos, como hoy los tenemos, ¿verdad? Que este es one way, que allá queda tal ciudad, que este es tal freeway. En aquella época no había nada de eso. Jacob tuvo que preguntar para saber dónde estaba. Preguntando a algunos de los pastores de la región, descubrió que estaba en su destino.
El hecho de que Jacob diera con pastores que conocían sus parientes, lo tomó como prueba del cumplimiento de la promesa de que Dios estaría con él. ¿Qué dice Génesis 28:15? ¿Qué le dijo Dios a Jacob? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así es Dios con nosotros, mis hermanos. Dios promete estar con nosotros si nos esforzamos en hacer su voluntad. Dios le dijo a Jacob que Dios estaría con él. Y fíjese hasta dónde lo llevó. Hasta el pozo, donde encontraría a sus parientes. ¿Usted cree que fue casualidad? Claro que no. Para Dios no hay casualidades. El que lo busca, el que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, Él nos dirige. Él nos lleva por el buen camino. Él pone las cosas correctas en nuestro camino. Él nos bendice de esta manera. ¿Qué dice en el versículo 6? Dice allí, y él les dijo, ¿está bien? Pregunta Jacob a los pastores, ¿y conocen a Labán? Sí, sí lo conocemos. Dice Jacob, ¿y él está bien? Ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Me imagino, ¿verdad? Que Jacob, hablando con los pastores, le dice, ¿cómo está Labán? ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Qué dicen los pastores? Mira, allá viene Raquel, su hija. Me imagino que Raquel venía a una cierta distancia, ¿verdad? Una cierta distancia lejana. Y mientras tanto, Jacob se queda platicando con ellos. Continúa platicando con ellos. ¿Qué dice en el versículo 7? Dice, y él dijo, Jacob dice, he aquí es aún muy de día. ¿No es tiempo todavía de recoger el ganado? Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Hermanos, recordemos que Jacob viene de una familia donde se criaban ovejas. Abraham fue pastor, Isaac fue pastor. Jacob viene de una familia donde se criaban ovejas. Él sabe de este oficio y se encuentra en ese pozo a pastores. Jacob también era pastor en la casa de sus padres. Por eso Jacob, fíjese, por eso Jacob notó algunos detalles que no cuadraban ahí. Jacob miró que todavía era mediodía y 3 rebaños guardaban cerca del pozo para abrevar las ovejas. Jacob notó que todavía no había sido, que los rebaños no habían sido abrevados todavía, no habían tomado agua. Dice, he aquí es aún muy de día. ¿No es tiempo todavía de recoger el ganado? Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. En otras palabras, les dice, han traído las ovejas porque tienen sed. Y aquí las tienen aguantando sed. ¿Por qué no abren el pozo para darles de beber y las llevan a apacentar otro rato más? Ya para el momento a que se reúnen todos los pastores que vienen de diferentes distancias y destapan el pozo y les dan de beber, iba a atardecer. Ya para entonces habrá caído la tarde y será la hora de llevarlas, a encerrarlas en los rediles para que pasen la noche ahí. ¿Por qué no les dan de beber ahorita mismo? ¿Qué están esperando? ¿Qué sucedía aquí, mi hermano? Que las ovejas no se alimentaban de manera completa, Por eso les dice, estamos en pleno día, es muy temprano para encerrar el rebaño. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. ¿Por qué están desperdiciando el tiempo? Miren la hora que es. La propuesta de Jacob a los pastores era, denles de beber que es temprano y llévenlas de nuevo a pastorear. Que coman para que se alimenten bien, para que su alimentación sea completa. Entonces sí, después de eso, llévenlas a guardar.
¿Qué miró Jacob? ¿Qué es lo que miró Jacob? Que los pastores, Jacob miró algo que los pastores no se daban cuenta, que las ovejas no estaban siendo alimentadas adecuadamente, que por darles de beber y esperar a que todos los rebaños se juntaran, se les atardecía, porque estaban esperando mucho tiempo. Eso es lo que notó Jacob. Y así cada día era la misma historia, la misma rutina. Las ovejas estaban anémicas ya, malnutridas, flacas, porque no se estaban alimentando bien. Solamente como en la mañana, al mediodía, los llevaban al pozo y tenían que esperar a que todos los rebaños llegaran, ¿verdad? Y si faltaba uno, tenían que seguir esperando. Y cuando llegaban todos los rebaños, ahora sí, removían la piedra, les daban de beber a las ovejas y tenían que regresar la piedra en la boca del pozo. Ya para eso ya era demasiado tarde. Ya mejor las llevaban a guardar. ¿Qué les dice Jacob? Denles de beber y llévenlas a pastar. ¿Cuál fue la respuesta de los pastores? Versículo 8. ¿Qué dice ahí? Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Fíjese. Pregunta. ¿Acaso era la piedra inmensamente grande que necesitaba la ayuda de todos los pastores para removerla? ¿Qué cree usted? ¿Que la piedra era inmensamente grande o era la costumbre solamente, la que ya tenían? Si la gran piedra requería la fuerza de un grupo de pastores para removerla, entonces ¿por qué fue removida rápidamente solamente por Jacob? Como dice en el versículo 10. ¿Qué dice en el versículo 10? Génesis 29, 10. Dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. Fíjese, aquí estamos mirando que Jacob removió la piedra por sí solo. Por sí solo. Jacob removió por sí solo la piedra. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Y no era que los pastores eran holgazanes, No era que eran flojos los pastores, sino que ya se les había hecho la costumbre, una tradición. Ya se había hecho una costumbre de que tenían que esperar a que se juntaran todos los rebaños para abrevarlos. Al decir, no podemos remover la piedra, no se refería a que estaba fuera de su capacidad física de los pastores, porque estaba dentro de su capacidad física. Ellos podían remover la piedra, pero lo que sucedía era que ya era costumbre. Ya era costumbre. En otras palabras, los pastores están diciendo, no podemos romper la tradición hasta que vengan todos los pastores. Pero no podemos remover la piedra hasta que estemos todos juntos. Pero por esa tradición las ovejas estaban pagando el precio. No estaban reproduciendo al 100%. Estaban débiles. Producían poca lana. La leche, la carne no era de buena calidad de esas ovejas que no se alimentaban bien. Pero seguían acostumbrados a una tradición que les afectaba y afectaba a su rebaño, sus ganancias, ¿verdad? Jacob les pregunta, ¿por qué no abren el pozo y les dan de beber y las llevan a comer? Es que no podemos. Esa no es nuestra costumbre. Aquí las cosas se hacen así, de esta manera. Tú no sabes porque tú eres extranjero. Tú sabes de dónde vienes, pero en este país es hasta que
todos estemos juntos. Hermanos, Jacob fue diferente, ¿eh? Jacob fue diferente. Jacob tenía ideas innovadoras, un espíritu emprendedor. Usted sabe que el emprendimiento es un carácter que todos podemos y debemos desarrollar. Todos debemos ser emprendedores. Emprendimiento significa esfuerzo adicional que una persona hace para poder alcanzar una meta. Eso es lo que significa emprendimiento. Una persona emprendedora aprovecha cualquier situación para desencadenar nuevos logros. Ser innovador o emprendedor es ser creativo, es ser capaz de pensar diferente. Es una persona que está dispuesta a salir de su zona de confort. Es una persona que pone su fe en Dios y ve las necesidades como oportunidades. Eso era Jacob. Versículo 9 que dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora, Raquel. El nombre Raquel en hebreo significa oveja, ¿eh? Oveja. Oveja significa Raquel. Mujeres pastoras, ¿verdad? En la antigüedad, las mujeres pastoras solo lo hacían cuando el jefe de la familia no tenía hijos. Ahí es cuando las mujeres entraban al pastoreo, a cuidar el rebaño, ¿eh? Era un oficio un poco peligroso para una mujer, porque podían abusar de ella, podían ser abusadas las mujeres, pero también era una forma de conseguir esposo. ¿Por qué? Porque cada rebaño necesitaba agua. ¿Y dónde encontraban agua en aquellos tiempos? En los arroyos, en los manantiales, en los pozos, ¿verdad? Los pozos en la antigüedad también servían como un lugar de encuentro. Donde había agua era lugar de encuentro, lugar de reunión. Eliezer, el siervo de Abraham, encontró a Rebeca en un pozo. ¿Sí se acuerdan? Que Abraham mandó a su siervo Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac. ¿Y a dónde la encontró? En el pozo. Y así fue también como Moisés encontró a su esposa Séfora, hija de Jetro, en un pozo también. ¿Qué dice en el versículo 10? Génesis 29:10. Dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Hermano, ¿usted sabe que las costumbres se apoyan en la comodidad de las personas? Las costumbres se apoyan en la comodidad de las personas. Para los pastores era mucho más cómodo remover la piedra entre 4, 5, 6 pastores a la vez que uno solo. Eso era más cómodo, ¿verdad? A lo mejor se juntaban 3, 4 pastores y decían a la 1, a las 2 y a las 3 y removían la piedra, ¿verdad? Para ellos eso era más cómodo. Entonces, ¿qué está haciendo Jacob aquí? Está rompiendo con la tradición, con la costumbre. Les está demostrando que las cosas se pueden hacer diferentes, que no tienen que esperar a que todos lleguen. Y es que Jacob era alguien que tenía una iniciativa, una entrega para hacer las cosas y rebuscaba la mejor manera para hacerlas. Él no se quedaba con los brazos cruzados. Él miraba, él notó algo ahí, que algo estaba mal, que algo no cuadraba. Y miró las ovejas. ¿Qué están haciendo aquí las ovejas en mediodía? ¿Por qué no han sido abrevadas? ¿Por qué no las han llevado a que coman más pasto? Hermanos,
esas son las personas que realmente van a lograr que la obra de Dios avance. ¿Mm? Esas personas son las que Dios anda buscando. Personas emprendedoras, personas que tomen la iniciativa, que miren aquí qué es lo que falta, que miren allá, que algo no cuadra aquí. Todas las personas que han hecho algo son aquellas personas que se hicieron esa pregunta: ¿por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿Por qué no se puede hacer de manera diferente? ¿Por qué las cosas no pueden ser distintas? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Y por qué no pueden ser diferentes? Eso era Jacob. Claro que hacer propuestas a que las cosas sean diferentes, ¿sabe qué? Eso incomoda, ¿eh? Eso incomoda. A los pastores les incomodó que Jacob les dijera: ¿por qué no remueven la piedra? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no lo hacen así? Eso incomoda a la gente. Incomoda a la gente. No es que eso nunca lo hemos hecho así. Es que aquí lo hacemos de esta manera. ¿Se sabe que el 90% de las personas son resistentes a los cambios? No prefieren los cambios. Les gusta el acostumbrarse a las cosas, a la misma rutina, hacerlo de la misma manera. Y cuando surge una idea, no les gusta, les incomoda. Hasta que llega uno de afuera y dice: ¿por qué hacen las cosas así? ¿Por qué las siguen haciendo así? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no traen aquello? ¿Y por qué no ponen esto? No, es que aquí las cosas las hacemos así. A lo mejor se hacen así allá donde tú eres, pero aquí las hacemos así. El 90% de las personas no prefieren los cambios, porque no cambiar es más cómodo. Es más cómodo, ¿eh? Porque cambiar requiere empujar la piedra y sudar para moverla. Trabajo, esforzarse, hacer las cosas mejores. Era más cómodo esperar toda la tarde y esperar a que llegaran todos los pastores y entre todos removerla. Eso era más cómodo para ellos. No, vamos a esperar que todos lleguen. Entre 4, 5, 6 personas es más cómodo. Vámonos llevándola cómodamente. Pero Jacob llega con una novedad diferente. La mueve él solo y le da de beber a las ovejas. ¿Cuántos Jacobs hay aquí? No, es que el hermano no está disponible, así es que no se hace nada. Hasta que todos estemos en un mismo espíritu, vamos a hacer las cosas. Claro, ¿verdad? Para algunas cosas es necesario que todos estemos de acuerdo, ¿verdad? Pero algunas cositas pequeñas, habrá veces que tenemos que hacerlas solo. Usted solo. Hermanos, Dios nos ha dado la capacidad de hacer las cosas diferente y mejor. Nos ha dado la creatividad para vernos, por habernos creado a su imagen y semejanza a Él. Además, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que pensemos de manera diferente cómo hacer las cosas mejor. Pero si uno siempre dice: no, es que no podemos, no tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad, no es el momento, no estamos preparados, más adelante, ahorita no es el tiempo para hacer estas cosas. Hermanos, nos vamos a morir así. Así nos vamos a morir, sin hacer cosas diferentes.
Nos vamos a acostumbrar. Se va a convertir en una tradición esto. ¿Y qué va a pasar después? Nos vamos a cansar. Lo que necesitamos es desafíos, desafíos, ideas nuevas. Necesitamos darle un giro nuevo a las cosas. A veces se van a cometer errores, claro que sí, yo los he cometido, pero es mejor equivocarse de vez en cuando y tener muchas ideas y no equivocarse nunca por no tener una idea. ¿Usted qué piensa? ¿Es mejor equivocarse o no equivocarse? Pero siempre tiene que haber alguien que desafíe las cosas como están. Siempre tiene que haber alguien y que decida a mover la piedra. Yo la voy a mover. Y cuando lo hace, los resultados comienzan a verse, a surgir. Entonces, el encuentro de Jacob y Raquel fue de gran impacto, ¿eh? Jacob, al ver a Raquel, ¿qué pasó? Se enamoró a primera vista. ¿Qué dice en el versículo 11? Ponga su mirada ahí. Dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Esto fue un beso de saludo, ¿eh? No fue un beso así romántico, no. Esto fue un beso de saludo. En la cultura de aquella época, esto solo era practicado por familiares o amigos cercanos. En aquella época eso era lo que se practicaba. Un beso de saludo personal. Jacob, por la emoción, le da un beso a Raquel. Muchos dicen que fue amor a primera vista. Y puede ser, ¿verdad? Porque Jacob quedó enamorado de Raquel. Totalmente enamorado. Y aparte de besarla, Jacob, dice, alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloró Jacob? ¿Cómo explicar en la forma que Jacob encontró el pozo exacto, donde se abrevaban las ovejas de su tío? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que encontró la mujer que se iba a casar en un pozo, en el mismo lugar? El pozo exacto, en el preciso momento, con la persona adecuada. ¿Cómo explicamos eso? El Señor lo guió hasta el lugar indicado. Por eso lloró Jacob. Lloró de emoción, de gratitud, de alabanza al Señor. Señor, tú me guiaste hasta aquí. Ahora reconozco que tú estás conmigo. Ahora reconozco que tú eres fiel, que tú me has salvado, que tú me has guiado, que tú me has conducido a este lugar. Y así es Dios con nosotros, mis hermanos. Él nos guía. Solo hay que confiar en Él. A pesar de todo, hay que confiar en el Señor. Confianza, es lo que Dios quiere, confianza, fe. Fe en el Dios vivo. A pesar de lo que estemos pasando en este tiempo, Dios quiere confianza. Confianza, mis hermanos. Así como Dios guió a Jacob, así también Dios nos va a guiar por el camino correcto. ¿Qué dice en el versículo 12? Dice allí, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. ¿Y qué hizo Rebeca? Ella corrió y dio las nuevas a su padre. Dice que Raquel corrió hasta la casa de su padre Labán, llevando las nuevas noticias de la llegada de Jacob y de todo lo que Jacob había hecho, ¿verdad? A lo mejor Raquel fue a su padre Labán y le dijo, padre, encontré a tu pariente aquí, a tu sobrino, y fíjate lo que él hizo. Él removió la piedra por sí solo y dio de beber a las ovejas. Y las llevé a apacentar y ya estoy aquí a la casa.
Dice que Raquel corrió en la casa de su padre. ¿Qué dice en el versículo 3 al 14? Dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob y dijo de su hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mío eres. Y estuvo con él durante un mes. Hermanos, Labán, padre de Raquel y tío de Jacob, era un listillo, Labán era listo. Al escuchar la astucia de su sobrino Jacob, cómo había removido la piedra y dado de beber a sus ovejas, y que iban a estar más gordas, más fuertes y rendir más, a Labán se iluminó el foco, Se le iluminó el foco a Labán. Lo recibe con besos y abrazos y le dice, tú eres de mi sangre, tú eres igual que yo. Labán sale al encuentro de Jacob, lo saluda con mucha emoción. Pues cómo no, ¿verdad? Lo primero que se le viene a la mente a Labán es billete, dinero. Lo primero que vio Labán fue billete. Labán, donde veía el billete, no se le escapaba, mi hermano, No se le escapaba. Y aunque no lo viera, lo olía. Por eso lo recibe con besos y abrazos y le dice, tú eres de mi sangre, vente para acá. Jacob había encontrado la horma de su zapato. Labán lo identifica como pariente y lo lleva a su casa, donde Jacob permanece por un mes como huésped. Dice un dicho que el muerto a los 3 días apesta, ¿no? Y Jacob ya llevaba un mes con Labán. Ahora van a entrar a un negocio, ¿no? ¿Qué dice ahí en el versículo 15 al 19? Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob vivió y trabajó en casa de su tío Labán. Y en cambio por su servicio, Jacob le ofreció a Labán su trabajo en cambio por el matrimonio de Raquel, la hija menor de Labán. Ahora, necesitamos entender quiénes fueron Lea y Raquel para entender esta historia. Lea fue la hermana mayor. La hermana mayor. El texto dice que ella tenía ojos delicados. ¿Y qué significa esta frase? De que Lea tenía ojos delicados. Básicamente Lea no era tan guapa como su hermana Raquel. Raquel, la hermana mayor, dice que era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob se ofreció trabajar para Labán durante 7 años a cambio de Raquel, que la amaba profundamente. Jacob trabajó fielmente 7 años por Raquel y los años durante los cuales le sirvió, dice que le parecieron como muy pocos días, porque Jacob amaba a Raquel. ¿Qué dice en el versículo 20? Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. El amor le hizo corto el tiempo. Los 7 años de trabajo le parecieron como si fueran pocos días a Jacob, porque la amaba de verdad, ¿verdad? Cuando llegó el día, le dijo Jacob a Labán, ahí en el versículo 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer.
porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Esta frase, unirme a ella, quiere decir tener relaciones íntimas. A Jacob ya se le cosían las habas, dicen por ahí, ¿no? De tener a su esposa. Le dice, dame a mi mujer, porque quiero unirme a ella. ¿Y qué dice en el versículo 22 al 25? Dice, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Fíjate, Labán le hace un buen banquetazo a Jacob. Y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Pero aquí le trajo a Lea, no le trajo a Raquel. Dice en el 24, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Como regalo, ¿verdad? Le da una sierva a Lea como regalo, una criada. Dice en el versículo 25, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Le dice Jacob a Labán, su suegro. Vemos que Labán le organizó una fiesta de bodas a Jacob. Las bodas en la cultura de antes duraban hasta una semana, mi hermano, una semana. ¿Y qué pasó en la última noche de bodas? Recordemos las circunstancias. Aquí había pasado 7 días de fiesta, el cansancio, la mucha comida, la bebida, todo eso estaba haciendo su efecto, Y en la última noche, la novia era entregada con un velo que cubría el rostro de la novia. Se la entregaban al novio. En la oscuridad de la noche, Jacob no podía identificar a la novia hasta el siguiente día. Recordemos que en aquellos tiempos no había luz, ¿verdad? Bueno, había velas, todo eso, ¿verdad? Pero era muy difícil identificar a la novia. Y usted se ha de preguntar, ¿y por qué Jacob no se dio cuenta que era Lea y no Raquel? Mi hermano, Jacob jamás había tenido contacto con Raquel. En la cultura de antes, las mujeres solamente tenían el rostro descubierto, pero no todo el cuerpo. ¿Cómo Jacob se iba a dar cuenta que era Raquel? Todo estaba oscuro. A lo mejor había bebido algo. Pero Labán le dio a Lea por mujer, en vez de Raquel como esposa. Al siguiente día, en la luz del día, Jacob se levanta muy enojado por el engaño de su tío Labán. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has engañado? Le dice Jacob a su tío Labán. ¿Y qué vemos aquí, mis hermanos? ¿Qué vemos aquí? Jacob recibió de Labán lo que él hizo con su hermano Saúl. El engañador fue engañado. Jacob comprende ahora lo que significa ser víctima de un engaño. Y es doloroso cuando somos los recipientes de un engaño, cuando nos engañan a nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que duele? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido como Jacob, engañadores? Hemos dicho mentiras en el lugar del trabajo, mentiras en la familia, mentiras a nuestros seres queridos, a nuestros enemigos, a nuestros amigos y a nuestros enemigos también. Aquí vemos un ejemplo de Jacob, cosechando lo que él sembró. Dice Mateo capítulo 7, versículo 2. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En otras palabras, siempre recordamos la importancia de tratar a otros como deseamos ser tratados. Recuerde siempre la importancia de cómo tratar a otros como deseamos ser tratados. Y no hacer nada en contra de los otros que no estemos dispuestos a sufrir en nuestra carne. Después de todo, esa será la medida.
en que seremos correspondidos. Con la medida con que mides, os será medido. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Jacob reclamó a Labán por su engaño. Le reclamó. Versículo 25 dice, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Me imagino que ha de haber estado enojado Jacob, furioso. Nada podía ser más doloroso para un engañador y un oportunista como Jacob que ser engañado. Ahora tenía la oportunidad de saborear la amargura del engaño. Labán obligó a Jacob a que trabajara por Raquel otros 7 años. Otros 7 años. Jacob trabajó 14 años por las hijas de Labán y otros 7 años por su ganado, el cual había ganado. 20 años permaneció Jacob en Harán, trabajando al servicio de su tío Labán, que ahora era su suegro. Labán es una imagen perfecta de un manipulador. Labán era un manipulador, un engañador. ¿Qué dice en el versículo 26 al 29? Dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer, y le dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Así como Jacob se había aprovechado de la situación de su hermano Saúl, ahora Labán se aprovecha de Jacob. Así como Jacob había sacado ventaja de la ceguera de su padre para hacerse pasar por su hermano mayor, también Labán se vale de la noche para sustituir a la hermana menor por la mayor. Jacob experimentó una retribución por su engaño de Esaú años después del acontecimiento. Así tal vez muchas veces de nosotros, hermanos, experimentaremos justicia años después de los acontecimientos. A Dios nada se le escapa. ¿Qué nos enseña esto? Que todo lo que hagamos en la vida hay retribución. Todo lo que hagamos en la vida tendrá su retribución. Tarde o temprano Dios retribuye a todos por sus obras. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así dicen los necios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Hermanos, Dios inspecciona todo y retribuye a todos por lo que han hecho. Todo lo que se hace tiene su retribución. Si damos amor a los demás, seremos recompensados por amor. Si hacemos el mal, seremos retribuidos con maldad. Hagamos lo que hagamos, siempre regresará a nosotros mismos. Cosechamos lo que sembramos. Los que hacen cosas malas, sin duda recibirán males, y los que hacen cosas justas, seguramente serán recompensados por sus buenas obras. No se le olvide. Es por eso que la Biblia dice que cosechamos lo que sembramos. Gálatas 6, 7 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.